¿Una sonrisa? Está bien. Bueno, ya llegamos. Segundo juego. A ver cómo nos va. Muy bien. Otra vez Red Side. No sé si nos tocó piquear otra vez o... Pero bueno. A ver, ya veníamos a Nico en vez de a Cena. Qué bueno. Rel, ok. Y Jarvan. Bien. Muy bien, a ver qué piquean. A ver si no piquean Kennen. Nos banearon Lesini y Alcali otra vez. Yo creo que deben de ser como que picks de confort, ¿no? Para nosotros. Qué malo que no vi LLA esta temporada. Me gustaría saber un poquito más sobre RAINBOW7, pero bueno. Por lo que veo ahorita, SEO es un AD Carry bastante habilidoso, tanto en línea como en la teamfight. Y bueno, Lions lo complementa bastante bien. Murió, bueno, no, creo que el primer juego no es suficiente para poder juzgar bien cómo juega, ¿no? Bong jugó bastante bien, se nota que es bastante inteligente, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y bueno, Odi creo que jugó bien dentro de lo que cabe, pero sí cometió bastantes errores, ¿no? Errores tal vez que no se podían evitar, pues, porque eran en plays que tenía que hacer, ¿no? Su equipo necesitaba esa visión o que le hiciera de frontline, pero bueno, vamos a ver cómo nos va este juego. Ahora va a estar jugando Sejuani, a ver si en un tanque puede desenvolverse un poquito mejor, ¿no? Y vamos a jugar contra un Maokai. Ya agarraron Jace, ok. A ver si no quieren jugar full poke, ¿no? Ver qué piquean. Rakan, ok. Rakan está bastante fuerte ahorita. Casi todos los así soportes de Engage están muy fuertes. Ya casi no se están jugando así magos o así más picks más de disengage. A ver, ¿qué podremos jugar aquí? ¿Otra vez Nautilus? Sí, me gustó bastante cómo jugó Lions. Creo que agarró a Waco bastantes veces. Y bueno, en la bot lane jugaron bastante bien, ¿no? Ahorita estaría yo creo que baneara a un Ezreal o tal vez a la Kai'Sa, que está bien rota. Oriana también estaría bien banearla. Kennen, ok. Tal vez estamos buscando otra vez piquear Renekton. Porque el Jace, bueno, se juega la mayoría de las veces se juega en top, pero también le podrían hacer flex a mid. Silas, qué raro. Ah, bien. Baneamos a Ezreal. Sí, es que Ezreal está bastante fuerte ahorita. Silas, irán a piquear a Annie o Lisandra. Talilla. Que está libre Oriana. Oriana está libre. Casante. Uy. Bueno, a ver si nos hacen un flex de... No sé si así juegue Gwen o algo así. Nos estamos guardando el counter pick para Murió. A ver, me gustaría más a mí hacer counter a top, pero bueno. Rumble. Rumble está rotísimo, o sea, de toda la vida. Y es muy difícil hacerle counter. Sivir a mí me gusta mucho. Les va a dar muchísimo wave clear, o sea, además de la que ya tienen, ¿no?
Sí, es... ya los comentaristas lo están diciendo, ¿no? Es una composición bastante buena, ¿no? De PSG. Ok, prefiero que jueguen a Feliz a Civil, la verdad. Oriana, bien. Ahí está. Tenemos una muy buena lectura de lo que es el meta actualmente. Esta Oriana, Shaya, son bastante buenos. Tenemos buena teamfight y buen mid game. A ver si podemos hacer algo, ¿no? Lo malo es que no tenemos muchas formas de hacer picks, ¿no? La Sejuani sí, pues, pero a ver, ¿no? Yo creo que el juego va a depender más de cómo jugamos alrededor de objetivos, porque, o sea, sí, las teamfights somos fuertes, pero si nos pueden hacer un flanqueo o si no sabemos dónde está el rumble, podría ser muy malo, ¿no? A ver cómo nos va. Ay, bueno, ya empezamos. Muy bien. A ver, me gusta mucho la comp que tenemos, ¿eh? Estamos jugando como que no sé, tenemos bastante confianza. Me gusta cómo estamos jugando. No tenemos miedo así de piquear lo que está de meta, ¿no? O así no nos degradamos a jugar con lo que nos sentimos así como que a gusto, ¿no? Nada más. A ver. Me gusta más, de hecho lo están diciendo los comentaristas, ¿no? Este formato de play-ins está bastante divertido. O sea, aunque aquí perdamos, por ejemplo, 2-0, aún así tenemos otra oportunidad y de hecho podríamos ver jugar a RAINBOW7 hasta otras 2 veces más, creo. A ver, con que no nos toque jugar contra BDS, por favor. No sé si vieron, ya subí a mi canal las partidas que tuvieron contra Golden Guardians. Les hicieron un destrozo. Fue algo de horror. Pero sí. No me gustaría jugar contra ellos. La verdad es que sí. Hasta ahorita por lo que he visto de PSG sí son muy fuertes, pero no los veo tan diferentes, ¿no? Vean, SEO está jugando bastante bien. De hecho, creo que nuestra botlane ha jugado mucho mejor que la de ellos, ¿no? Por lo menos en estos 2 juegos. Bueno, el juego y los 2 minutos que llevo viendo este juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí el que tiene las llaves para hacer todo es este Ozzy, ¿no? De él va a depender. Porque ahorita, ahí por lo que podemos ver, Bonk está sufriendo un poquito. Pero el juego pasado también estaba así, o estaba hasta peor. Y yo no sé si se pudo sostener, ¿no? Por lo que puedo ver, es un top laner que puede hacer mucho con muy poquitos recursos, ¿no? Prácticamente nunca lo gankearon, nunca le hicieron nada. Y en un matchup del que le hicieron counter ya 2 veces, se pudo jugar. A ver. Ay, qué buena. Qué buena. Le quitaron los 2 summoners. También se flashó, pero está bien. Porque si pierde estas 2 oleadas que vienen, va a ser algo muy malo para Waco. A ver, no creo que lo intenten diviar, ¿no? Pero ya tenemos una placa. Muy bien. Wow, me está gustando mucho cómo está jugando esta botlane de RAINBOW7. Ya veo por qué
porque le ganaron a todos los demás equipos, ¿no? Son muy fuertes. Yo creo que esta botlane puede carrear bastante. Son muy agresivos, lo cual es bastante, pues no digo es sorprendente, pues, pero es grato, ¿no? Ver que no son así tan pasivos, ¿no? Por lo general, cuando tienen las regiones así un poquito más, pues sí, menos conocidas o que no tienen tanto reconocimiento así internacional, pues, juegan así como que más tranquilos, no como que con miedo o así, ¿no? Pero no, RAINBOW7 ahorita está jugando bastante bien, como que de verdad están jugando a ganar, ¿no? No están jugando a no perder. Ay, este Rumble es un problemón. La verdad es que el coaching staff, los coaches de PSG, bueno, no sé si ellos se están encargando de todos los picks y de todos los bans, pero la verdad es que lo están haciendo muy bien. Ya nos dañaron mucho con el pick de Kennen y ahorita este Rumble también está haciendo un buen trabajo, ¿no? De negándonos al casante. A ver, Flash de una vez. Bien. Ok. Uy. Es lo malo del Maokai, ¿no? Que sus ganks son muy fáciles. Aunque Murió lo jugó bastante bien. Vean, se los bajó a los dos a mitad de vida. A ver, y no tenemos dash. Pero sí tenemos cleans. Bien, está bien. Ahorita, aunque no nos tiren estas placas, ya con eso. El cazante... Uy, casi. Muy bien. El cazante, lo bueno que tampoco necesita tantos recursos. O sea, sí nos gustaría que fuera muy tanque, pero... Lo bueno que sus habilidades... A ver si lo pueden voltear. Uy, casi. A ver, Woody. Bien, ahí está. 1 por 1. Y lo bueno que se lo llevó... El Rakan se llevó la kill, ¿no? Entonces fue sí, prácticamente un 1 por 1, ¿no? Lo malo hubiera sido que se lo hubiera llevado el Aphelios o el Jace. Y la verdad es que yo prefiero ahorita a Orianna a un Jace, ¿no? 1000 veces. Orianna está rotísima. A ver, Odi no ha hecho mucho. No sé por qué está haciendo power farming que no una secuani, pero bueno, si hubiera estado ahí cubriendo en vez de estar en top. Porque bueno, está bien que quiera cubrir a top, ¿no? O ayudar a su top laner, pero pues como ya vimos en la partida pasada, o sea, este Bonk no necesita tanta ayuda, ¿no? Aunque vaya, en la pasada iba perdiendo también por 30 y no le fue tan mal. Lo malo que ahora empecé a querer es un Rumble, ¿no? El Rumble puede como que aplicarse el daño más fácilmente que un Kennen, ¿no? Bueno, a ver si este Odi puede movilizarse un poquito para el primer heraldo. A ver, todavía no tenemos y doble. A ver, sí, nos van a matar a los dos. Ah, no, nada más a uno. Bueno, a ver, ya se debería estar haciendo el heraldo, no sé qué está haciendo Odi. ¿Por qué está bajando? What the fuck? Odi, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, ya se estaba haciendo el red, ¿no? Mientras estaba pasando la play de abajo. Y luego se mostró. Nah, manches. Bueno. Está bien. Creo que, no sé si... Pues no sé. A mí me suena que Odi es como que de los favoritos, ¿no? Del equipo. O sea, me refiero a los fans. No sé. Por lo que he visto hasta ahora no es el mejor jugador.
Se imagina que... Ay, a ver. Sí, ya no mataron. Corre. Bueno, por lo menos se la llevó otra vez el Woody. Ay. Lo que estaba diciendo es, ¿se imaginan que José Diado firma con RAINBOW7? Eso estaría chido, ¿no? Por lo que veo, sí sería una mejora bastante considerable. Pues vamos bien dentro de lo que cabe, pero a ver si podemos hacer algo, ¿no? Pronto. Necesitamos detener este sangrado, ¿no? Porque el equipo de ellos son muy buenos haciendo picks. Todavía no tenemos ulti en Nautilus. A ver, va a haber dive. Bueno, la tiró como que de muy lejos, ¿no? A ver, se tiene que hacer el dragón para contestar ese heraldo. Rápido. Bueno. A ver. Sí, el SEO está muy débil. Pero bueno, aún así se lo van a hacer, ¿no? Ya va a la mitad. A ver. La Oriana me gusta mucho como... no ha perdido mucho, ¿no? No ha perdido mucho fan. Ahí a ver si no le tiran ulti. No, creo que no. Tal vez van a intentar diviar al cazante. Y si se lo va a bajar a más de la mitad de vida. A ver si puede hacer un outplay aquí. Bien. Ay, casi. Bueno. Estuvo bien, ¿eh? Va la Oriana. Tiró TP, ¿eh? Y a ver si podemos matarlo. R. Bueno, ahí está, bien. ¿Ven cuánto daño hace la W de Oriana? No manches. Bien. Murió está jugando bastante bien. Sus TPs han salvado bastante a varios así peleas, scrimmage. Bueno. Y luego no, en cuanto vieron al Maokai, la Oriana tiró TP, ¿no? Bastante bien reaccionado ahí, ¿no? Casi le sale el outplay ahí, nada más que el ulti pues seguía arriba del ulti del Rumble, ¿no? El cazante. Bien. Uy, casi. Estuvo bien. No estuvo tan mal. A ver, Odi está aquí abajo. A ver si podemos hacer una pelea. Ahí viene el Maokai para hacer el match. A ver. ¿Lo van a ver en el ward? No, sí. Bueno. La verdad es que no me gustaría pelear esto porque esta Shaya no está nada fuerte. La verdad es que a Felios se me hace como que un personaje bastante rotillo. Porque, o sea, sí, se supone que su escala de dificultad es bastante alta, o sea, es muy difícil usarlo, pero, o sea, tiene tantas habilidades, tantas cosas diferentes que le dan muchísima flexibilidad y no ocupa tantos ítems como para ser efectivo, pues, o sea, se supone que es un hipercarry, pero ya si con un ítem o así, ya puede pelearte, ¿no? Tal vez, algo que me gustaría haber visto, tal vez ver a SEO jugando Lucian, ¿no? Aunque yo me llame Lucian, ¿no? no es por eso. Pero sí, ¿no? Con una botlane muchísimo más fuerte, ¿no? Más fuerte que Israel y más fuerte que Shaya. Lucian o Draven, por ejemplo. O ya de plano un Varus, ¿no? Que le permita hacer como que plays más agresivas. Pero bueno, vamos bien, ¿no? En top lane sí hay una diferencia bastante grande. Pero bueno, el Maokai va a ser efectivo, el cazante va a ser efectivo.
Bueno, ¿qué es mejor, gastarse el ulti o el cleanse, no? Yo creo que el cleanse, sí, porque el ulti pues al final es lo mismo, ¿no? Pero con el ulti puedes hacer daño. A ver, Miss, vamos bastante bien. La Oriana va a escalar como una loca. A ver. Déjenos saber en los comentarios si les gusta más este formato de videos. O sea, voy a subir un video por cada partida y no así editar las 3 partidas en un video gigante, ¿no? Como de hora y media, ¿no? Yo lo prefiero así, mejor subir varios videos y ya más fácil, porque así prácticamente para editarlos nada más pongo la intro y ya así como que las transiciones. Pero si tengo que hacer un solo video de 3 partidas, pues tendría como que cortarles pedazos, ¿no? Porque si no sería un video larguísimo. Pero bueno, hasta ahora me está gustando cómo estamos jugando. Bueno, ya lo voy a decir, ¿no? El Odi está jugando muy mal, o sea, no sé si se está poniendo nervioso o qué onda, pero como que tiene muchos fallos, ¿no? Así, principalmente sus movimientos por el mapa no han sido muy inteligentes, o casi nunca ha estado en el lugar correcto, ¿no? En el momento correcto. A ver, ulti. Está bien, cleanse por ulti, pero lo malo que ya salió el dragón, ¿no? Creo que eso no fue worth it. A ver, tenemos mítica en casante. Yo creo que tenemos que pelear este dragón, ¿no? Estamos en un buen momento tenemos un power spike en Oriana. A ver qué podemos hacer. Va a estar un poco difícil, pero bueno. Con que Leon agarre con el gancho a alguien, ya prácticamente la Oriana le va a hacer un 100-0, ¿no? Pero no, les vamos a dar el dragón. Sí, lo malo que no tenemos visión, ¿no? En el río. Nunca tenemos visión en el río, no sé. No sé si PSG es muy bueno jugando alrededor de los objetivos, o ya de plano nosotros no tenemos la iniciativa de poner los wards. A ver si lo pueden divear, Tenemos casante el ulti, pero uy, va a estar muy difícil. A ver, R. No mataron. Sí, es demasiado fácil. A ver. R. Bueno. A ver. Lo agarramos. Bien. A ver si podemos contestar. Tienen flash, gasto flash. Bueno, está bien. Gasto todos los summoners. Pues sí, lo que acaban de decir los comentaristas, ¿no? RAINBOW7 ahorita ya está como que más reaccionando, ¿no? En vez de ser más proactivos. Pero la verdad es que, bueno, lo tenemos bastante difícil, ¿no? Creo que un problema bastante grande es que este Odi no ha hecho mucho, ¿no? No ha gankeado, sus ultis, perdón, no han sido muy así decisivos o contundentes. Pero bueno, la verdad es que PSG está jugando bastante bien. No parece que sean un equipo así como de play-ins, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un equipo de play-ins, no? Al fin y al cabo ya creo que ya hemos mejorado lo suficiente como para que los juegos así se vean muchísimo más técnicos o más competitivos, ¿no? A ver si lo pueden agarrar. No. Bien.
Pues es que Sejuani la verdad es que no, ahorita yo ya no le veo mucho sentido a ese campeón ahorita. O sea, hay tantas herramientas de escape que bueno, no sé. Siento que un campeón como Maokai o una V que nosotros lo baneamos es mucho más efectivo que la Sejuani, ¿no? Porque Sejuani no hace daño, o sea, en lo absoluto. Entonces dependes completamente de tus líneas, ¿no? Y cuando estás jugando con un cazante y con una Shaya, por lo menos en midgame, no está bien pensado ese pick, ¿no? Aquí una V, o sea, creo que la banearon, ¿no? O la baneamos nosotros, no me acuerdo. Pero hubiera estado mucho mejor, ¿no? Hasta creo que su Viego fue mejor que esta Sejuani, ¿no? ¿Qué más pudieron haber jugado? La verdad es que no sé cuál sea el Champions. ¿Cuáles campeones pues puede utilizar Odi? Pero bueno, si se fijan, nos banearon a Lee Sin los dos juegos. Me imagino que Odi será bueno con eso, pero bueno. Pero bueno, si se fijan, han sido dos juegos bastante tranquilones. O sea, estamos esperando dragones, estamos esperando al Heraldo. No ha habido así muchos picks. A ver, no tiene el Cleance otra vez. Y aunque no hubiera tenido Cleance, o sea, el equipo está tan lejos que da igual que atines el ulti, ¿no? Siento que, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Está la Sejuani. Creo que nos banearon Talilla, ¿no? También. Nivern, tal vez, pero hubiera estado peor. Es que lo malo que Maokai está súper roto, la verdad. No sé, es jungla, tiene todo, ¿no? CC. Puede cubrir así a spots con los de esos, con la E y todo. Pero bueno, a ver si podemos hacer algo, ¿no? A ver, vamos a intentar defender esta mid. Bueno, por lo menos no la tiraron, ¿no? Aunque su intención era como que más bien pushear para poder meterse a la grieta del dragón. A ver, yo creo que aún así nuestro teamfight va a ser bastante fuerte porque, bueno, tenemos el power spike de esta... A ver, nos lo llevamos. Tenemos el power spike de Oriana, ¿no? Pero a ver, este juego sí nos he visto un poquito más perdidos. Si se fijan, estamos perdiendo bastantes oleadas en top y en bot. Estamos jugando como que una RAM, ¿no? En mid. Uy, pero va a estar bien difícil. No, va a estar bien difícil. Es que... No podemos. No, iba a estar muy difícil contestar este dragón, la verdad. A ver. Y lo malo es que se están haciendo alma de montaña, ¿no? Va a estar muy difícil. Siento que otra vez nos hicieron nos gapearon en el pick and ban. Tenemos una buena team comp, o sea, me gustaba en papel, pero la esta Sejuani no me gusta mucho. Y el Maokai, si se fijan, lo hicieron en first pick. Y bueno, ya vimos el resultado, ¿no? Es bastante fácil tener buenos resultados con un Maokai, ¿no? En cambio la Sejuani pues necesitas que todo salga bien, ¿no? A tener el ulti, que tu equipo pueda seguirte, ¿no? Que pueda contestar con daño.
Pero bueno. A ver. Si se fijan, estamos perdiendo bastantes waves. No sé por qué, pero como que queremos ayudar. Bueno, entre todos, ¿no? Jugamos como que en equipo. A ver. Uy. Bueno, aún así creo que hay bastantes buenos puntos que pudimos ver en estos partidos que se puede mejorar bastante. Siento que el pick and ban puede mejorarse, ¿no? Pero la bot lane, deberíamos de jugar muchísimo más a bot lane que a top. Siento que Bong ha respondido bastante bien y aunque esté por detrás, no le ha afectado demasiado. A ver, buen ulti de SEO. A ver si puede hacer algo. No, nada. Bueno, agarró a Feliz Laureana, pero no fue suficiente. La verdad es que no tenemos daño. Porque, bueno, piquemos Shaya, que está bastante bien. O sea, en las teamfights va a sobrevivir, eso sí, pero si no puede meterle daño a nadie, pues no va a servir de mucho, ¿no? Creo que, de hecho, PSG tuvo unos drafts muy inteligentes. Todos sus picks hacen sentido dentro del juego, ¿no? A ver, Oli, a ver si puede hacer algo. Vamos. Y se van a salir. Bueno. Está bien. Sí, porque saben que la única forma en la que podemos volver al juego es si les ganamos el varón, ¿no? El 50-50. A ver, ya agarramos al Rambo. Bien. Pero no hay nada porque no nos podemos hacer varón. Aún así está bien. Yo creo que, bueno, si hubiera sido PSG hubiera hecho el 50-50, o sea. A ver. Uy, se lo estaban bajando bastante rápido. Oh, sí. No, ok. Bueno, sí, yo me hubiera ido por el 50-50, por el... si lo pierdo, pues no le hace, ¿no? O sea, se van a meter todos a la grieta y probablemente ganemos el 5 contra 5, ¿no? Aquí no me gusta tanto que estemos todos tan juntos, ni menos contra un Maokai y un Rumble. Pero bueno, como que así es nuestro estilo de pelea, ¿no? Así todos juntitos y así hacia adelante. Aquí estuvo bien. Sí, creo que así ahí se ha pasado de lanza, ¿no? No sé qué sea ahí. A ver, 30 segundos para el próximo dragón. Necesitamos ya empezar a movernos para limpiar esa visión, ¿no? A ver si podemos pelearlo. La verdad es que estos dragones de montaña son cruciales, ¿no? No podemos dejárselos así tan fácil. Siento que necesitamos por lo menos pelearles, ¿no? Si no, pues vamos a perder de todas maneras. Bueno, están tratando de matar al Maokai. A ver. Uy. Y no. El Rumble ha colocado muy bien sus ultis, ¿no? Nos afecta mucho. Bien, buena. Bueno, por lo menos puede nada más una kill, pero por lo que parece se van a salvar. Uy, ya valió. Llevamos 6.000 de oro por abajo. Bueno, por lo menos de premio de consolación, ¿no? El dragón. Sí va a estar medio difícil volver. Siento que si nos volvemos a encontrar a PSG, tal vez podamos tener una serie un poquito más competitiva, ¿no? Ya viendo lo que hicimos mal y también lo que hicimos bien. SEO, por lo que veo, es capaz de cargar una partida. Ahorita muere, pues, pero porque le están haciendo un focus del infierno, ¿no? Prácticamente le tiraron todo a él. Pero bueno, me gustaría que Odi tal vez en un campeón un poquito más de soporte, no tanto de engage.
Y no sé si un Iber se puede ajustar a su estilo de juego, o ya de plano un campeón que nada más sea como que así tirártele a alguien, ¿no? Como vi. Pero bueno. Bueno, está bien. Tal vez estaría bien piquearnos para nosotros a Maokai, ¿no? Le saca 3 niveles a Odi. Bueno. ¿Qué está haciendo? Like, I don't understand it. You don't What really the show fuck? it. They're panicking, and it feels bad. But A ver. finally, they look to try and make a play. No. But again, onto Junja, the tank. They're throwing everything in the kitchen sink at it. But now they're A ver. ups into the charm. Bueno, el Rumble no tiene ulti todavía, ¿no? Pero... Can they try to burn and burn? Ah, bueno. Finally, a good hook lands, but they don't get stop no. from Maple, so he can delay it. This is 4 versus 5. The Rumble isn't even El here. Rumble The está en Rumble's bot. not even looking to join. 4v5. No, es que no tenemos daño para bajarnos a nadie. PSG are burning them down. A ver, ¿cuadra? Echo goes forward, and No, they're all bueno, being casi. taken Ah, bueno, out. matamos a Yes, la the feliz. shockwave comes in onto one, but it's Algo just es too algo. little too late. And this is Sí, es PSG que putting a siento marker que... in the play-in. Bueno, ya ese último play ya no contó, ¿no? Pero hasta ahora, no sé, siento que hemos cometido unos errores muy vistosos, pues. Pero no todo está perdido. Siento que, bueno, todavía vamos a poder jugar contra otro contrincante, y ya de ahí creo que si ganamos esa podemos jugar otra vez para ver ahora sí quién sale, ¿no? Del play-ins. Aún así, bueno, me gustó la serie, aunque hayamos perdido 2-0, pero siento que jugamos lo suficientemente bien como para decir que fue una serie pues competitiva, ¿no? Aún así siento que hay muchos como que errorcitos que se pueden modificar, y bueno, a ver si en la próxima serie vemos a un RAINBOW7 más así cohesivo, y los picks y bans se hacen un poquito más estratégicos, ¿no? Y bueno, creo que eso va a ser todo por hoy. Vamos a ver cómo nos va en nuestra próxima serie. Y bueno, no nos desalentemos. Tal vez aún todavía hay esperanza de salir. Pero bueno, entonces, bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si les gustó, por favor, suscríbanse y denle like. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.